Muy buenas a todos, soy Kenia Vargas, administradora de la página Fans del Legado de una Tragedia, y en esta ocasión realizaremos nuestra primera entrevista a nada más y nada menos que al genio detrás de todo el mundo del legado de una tragedia, y por ende su gran maestre, a nada más y nada menos que a Joaquín Padilla. Hola Joaquín, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, será un gusto poder charlar contigo. ¿Cómo te encuentras? Pues genial, contento y feliz de charlar con vosotros y siempre agradecido al apoyo que habéis dado desde el primer momento al proyecto, con esa página tan maravillosa y tan divertida. Y nada, un placer charlar con vosotros y vernos así la cara. Muchas gracias. También nos acompaña el poeta de la nota triste, amigo y compañero que comparte contenido metalero en su cuenta de YouTube del mismo nombre y que también nos ha ayudado con diversas imágenes y memes para la página. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, poeta. Un placer. El agradecimiento base a ti, compi, por la invitación. De verdad, créeme que estoy bastante nervioso y emocionado de estar aquí en esta entrevista. Realmente también soy un gran admirador de Joaquín y su trabajo, la verdad. Y pues estar aquí, la verdad que aparte de nervios, me llena de bastante emoción. Ok, muy bien. Ahora iniciaremos con las preguntas enfocadas en la ópera rock, Legado de una Tragedia. Ok, Joaquín, cuéntanos cómo fue el detonante para empezar el proyecto, lo que te hizo decir mañana inicio. Oh, wow. Mira, yo creo que yo desde que era chiquito me apasionaban los musicales, especialmente Jesucristo Superstar, que fue un musical que a mí me cambió la vida, ¿vale? Porque era de repente algo de rock, pero con un montón de cantantes y con una historia brutal, bueno, unas tramas diferentes a las que nos habían contado en las iglesias y en la Biblia y demás. De repente era como algo mágico, ¿no? Y a mí me gustaba el metal, y aunque la gente cree que el punto de partida fue Fantasia, porque es verdad que yo empiezo a pensar en hacer una ópera rock en 2004 y empiezo a componer la primera ópera rock, la primera parte del legado, aunque luego no se editaría hasta 2008, que fue el tiempo que tardé en hacerla. Pero lo que a mí me marcó muchísimo fue una ópera rock que se llamaba Nostradamus, en la que participaban Glenn Hughes, Goran Edman, Jolene Turner. Es una obra hecha por Nicolo Kotzeff, y conjugaba mis dos pasiones, ¿no? El rock duro, el heavy metal y los musicales, ¿no? Incluso la ópera clásica, ¿no? Wagner bueno, Puccini, las óperas que todos conocemos, ¿no? Y cuando escuché ese disco me voló la cabeza y pensé, ¿te imaginas que alguien lo hiciera en castellano? Y entonces, pensando y razonando como siempre ha sido mi modus operandi en la vida, ha sido, ¿te imaginas que lo haces tú? Entonces recuerdo empezar a hablarlo con algunos amigos y todo el mundo me decía, tú estás loco, nadie va a querer ir, porque además yo justo en ese momento, yo acababa de tener mucho éxito con un grupo de pop, muy pop, que se llamaba Iguana Tango, salíamos mucho en televisión y tal, y éramos el polo opuesto al heavy metal, ¿no? Aunque a todos los chicos de Iguana Tango, curiosamente, nos encantaba el rock y el heavy, pero nosotros hacíamos música pop. Entonces decían, cuando tú llames a la gente, no sé, de Mago, de Barón Rojo, de Saratoga, de quien sea, no te van a hacer ni caso. Y yo dije, bueno, nunca se sabe. Y hasta hoy. Joaquín, otra pregunta, ahorita que ya contaste sobre los inicios. ¿Cuáles fueron tus expectativas desde el primer disco? ¿Y cómo es que estas fueron evolucionando hasta el día de hoy? Y de casualidad, ¿estas han cambiado bastante desde el punto de partida? Bueno, ha cambiado todo. Porque el objetivo cuando empecé el primer disco era terminarlo. Era conseguir reunir a suficiente gente como para acabarlo. Yo recuerdo que grabé todas las maquetas, siempre el proceso de Legado de una Tragedia es el mismo. Yo el disco lo grabo dos veces. Uno lo grabo todo yo, secuenciando las baterías, tocando yo el bajo, tocando las guitarras, cantando todos los personajes, haciendo las orquestaciones, bueno, los pianos, los Hammond, bueno, lo que fuera, ¿no? Lo que lleve. Y luego se lo mando a músicos, o vienen músicos aquí al estudio, para grabarlo ellos, ¿no? Entonces yo recuerdo que empecé a grabar y iba uno a uno. O sea, recuerdo que yo conocí a Manolo Arias, guitarrista de un grupo que se llamaba Niágara, que también tocó con Ñu, con una banda que se llamaba Atlas,
y yo creo que fue el primero que engañé y dije, vente tío, grabas un solo y no sé qué, y vino y grabó un par de guitarras. Entonces luego coincidí un día con Juanjo Melero, guitarrista de Sangre Azul, y le dije, tienes que venir a un proyecto que tengo que está participando un mogollón de gente, que era mentira, solo tenía Manolo Arias, pero bueno, yo en mi cabeza, ¡guau! Va a haber un montón de gente, bueno, está Manolo Arias, va mogollón, ¿te apunta? Claro que sí, ya tenía 2. Entonces llegaba el tercero y le decía, bueno, macho, tengo un proyecto, una ópera rock en español, está todo el mundo, está Juanjo Melero, está Manolo Arias, todo el mundo, ni te cuento, macho, ¿quieres estar? Y así van sumándose uno y otro y otro. Entonces todo mi objetivo era que tenía un número de personajes amplísimo, larguísimo, no sé si eran 15 o 17 o 19, y necesitaba 17 cantantes, porque bueno, los solos sí que es verdad que podría, con un solo guitarrista podría haber hecho todos los solos, ¿no? Aunque luego participaron un montón de gente, pues Jero, Jorge Salán, bueno, muchísima gente importante, ¿no? Pero claro, los cantantes era un poco lo complicado porque estaba el personaje y tenía que cantar, ¿no? Entonces, la expectativa del primer disco era acabarlo. Y ya está. Y conseguir engañar entre comillas es una forma de hablar, claro. Conseguir convencer, ¿no? A gente para que se sumara al proyecto. Después de eso, tuvimos muchos problemas. Sufrimos una estafa con el primer disco con la compañía con la que estábamos, que era DFX, que fue el sello que se propuso sacarlo. Y de la noche a la mañana, cuando nada más salir el disco, cerró. Y el disco quedó varado, sin poder recuperar nada de la inversión, sin poder cobrar royalties, sin nada. Y fue un palo muy grande que a mí me hizo abandonar el proyecto completamente. Y dije, se acabó, no quiero saber nada más de Legato de una Tragedia. Estuve 4 años de mi vida hablando con la sociedad de Baltimore para saber cosas de Poe, hablando con todos los músicos, el compromiso con toda la gente que había venido a entregarnos su talento. Y pasó esto y decidí no hacer más óperas. Y cuando habían pasado 3 años o así, no sé cómo fue, alguien que no conocía mi faceta metalera me mandó un vídeo de YouTube de Gato Negro y me dio por abrir los comentarios. Y había muchísimos comentarios, pero muchísimos. Y sobre todo de gente de América, ¿no? Diciendo, esto es una maravilla, a ver cuándo sale la segunda, no podemos esperar. Porque yo ya había dicho que era una trilogía. Y fueron los fans los que, en cierta manera, me hicieron decir, oye, hay un montón de gente que porque haya pues algún mal nacido por ahí dentro de la industria, pues no se merece que este proyecto, y aparte que era un sueño mío, se quede ahí en tierra de nadie, ¿no? Uh-huh. Y fue cuando lo recuperé. Entonces, en el segundo, el objetivo también era el mismo. Por eso desde ahí decidí no trabajar con ninguna compañía y editar siempre los discos yo a través de la página web, ¿no? Y bueno, pues cada vez hemos ido con nuevas incorporaciones, cada vez el siguiente reto fue grabar en la tercera parte con una orquesta sinfónica real, cada vez tener mayor número de seguidores, cada vez llegar un poquito más lejos en la composición, en las historias. En el quinto, pues tener artistas internacionales en Britania, que tuvimos a Johnny Joeli, cantante de Hardline, o bueno, al cantante de Pink 69, a David Ridman, o a los cantantes de Therion, a Thomas Wikström y a Rosalía Sairén. Bueno, fue un poco ir creciendo. Y ahora con Goya me he propuesto hacer mi mejor disco hasta la fecha. Así, he querido hacer una obra, intentar hacer algo que yo dijera, hay un antes y un después. Hemos conseguido, tuve tiempo para reflexionar después de Britania durante la pandemia y pensar qué es lo que quería hacer. Y el camino fue ese. Decir, quiero que, digamos, este disco, como que Britania cierra un ciclo y Aquelarre de Sombras abre una nueva etapa. Entonces he hecho un disco mucho más heavy, mucho más duro, mucho más tenebroso, musicalmente más cercano al segundo o al tercer episodio de Legado de una Tragedia, con un sonido mucho más bestia, con partes, pasajes que pueden tener cierto aire. El Legado de una Tragedia es Legado de una Tragedia, y yo le impregno un estilo y un sabor, por decirlo de alguna manera, que la esencia no va a cambiar, pero es un poco una evolución, ¿no? Entonces hay pequeños detalles de black metal, pequeños detalles de death metal,
mucho heavy, algo de power, el heavy clásico que utilizo en Legado, mucha orquestación, mucha coral lírica, pero sobre todo con mucho poder y mucha importancia de las guitarras. Yo creo que es el disco más guitarrero de todos. Va. Ok, y hablando un poquito de lo visual, que serían las portadas, ¿cuál ha sido el mayor reto al realizar las portadas? ¿Cuál fue la más complicada y cuál te ha gustado más hasta el momento? Wow. Bueno, la más complicada ha sido esta última, sin lugar a dudas, porque tal y como explicaba, yo creo que esto lo expliqué en un canal de Telegram que he abierto para tener que se llama Diario de Sombras, para tener una relación más fluida con los fans. Claro, cuando tú hablas de Poe, Poe es un escritor. Y bueno, sabemos cómo era Poe físicamente, pero nadie sabe cómo era Berenice, o cómo era Morella, o cómo era Virginia, bueno, no sé, no te lo planteas, ¿no? Entonces, podíamos crear la portada que quisiéramos en el universo que quisiéramos, y nadie ha estado en el infierno de Dante, que era otro escritor, ¿no? Y aunque Sandman era en la tercera parte, que era el mundo de los sueños y de Sandman, que eso sí que era una obra gráfica, pero bueno, como es un mundo onírico y de las pesadillas, podíamos hacer lo que nos diera la gana, ¿no? Y lo mismo pasaba con Britannia y lo mismo con los Templarios, que eran temáticas que podíamos hacer la portada que quisiéramos. Pero con Goya había un problema, y es que, de hecho, ni siquiera la obra va de Goya, va de las pinturas negras de Goya, ¿no? Entonces, lo más sencillo era caer un poco en el tópico, que además están libres de derechos, de utilizar un grabado suyo o usar una de las obras de una de las pinturas negras o el retrato de Goya o no sé, pero era como muy evidente. Entonces, pasé mucho tiempo hablando con Gustavo Saces, que es quien ha hecho las portadas de los últimos 3 discos, de cómo podíamos hacer una obra, una portada que fuera muy simbólica, muy simbólica, y que no fuera evidente, que no fuera parte de la obra de Goya, sino que insinuara o te transportara al universo de Goya, ¿no? Así que, paradójicamente, fue la más complicada, porque queríamos subirnos de la parte pictórica, ¿no? Para no ser evidentes, para no decir, pues claro, has puesto un trozo del aquelarre, pues bueno. Y fue complicado. Y además yo quería que fuera en blanco y negro. Le dije, necesito que sea en blanco y negro, o en texturas que recuerden el blanco y negro, ¿no? Y entonces Gustavo me quería matar, porque claro, era como... Porque además le digo, siempre le he dicho que no quiero hacer portadas blasfemas, que no quiero hacer... Entonces, quiero que sea black, pero no puede aparecer nada que tenga que ver con Goya. Y me decía, pero tío, cada vez me lo pones más complicado, ¿no? Pero afortunadamente dio con la tecla, le pedí algunos cambios a la idea original y es maravilloso porque realmente Aquelarre de Sombras... Yo tengo una teoría sobre Goya, no sé si... Bueno, no voy a adelantar porque a lo mejor me preguntéis sobre ello, así que corto aquí, que yo hablo mucho y con una respuesta respondo a todas las preguntas. Entonces yo creo que la más complicada es esta y probablemente sea la que más me gusta. Wow, la verdad es una portada también así que brutalísima y ahora sí que definitivamente marca como un antes y un después de Legado, la verdad. A mí me ha encantado. Sí, tengo algún amiguete que me vacila y me dice, bueno, realmente tú lo que quieres es hacer tu propio álbum negro, ¿no? Como hizo Metallica, que fue como un antes y un después. Pues bueno, este es como mi álbum negro. Y dices, al fin lo tengo. Ok, bueno, hablando todavía un poquito de las portadas, habías comentado un poco de que, bueno, no sé si la mayoría, pero algunas sí tienen como unos simbolismos o cositas ocultas. No sé si podrías hablarnos un poquito sobre ello. Bueno, pues tiene que ver con que desde que yo era niño me apasiona todo lo que tiene que ver con las cosas ocultas, ¿no? No tanto con el ocultismo, que también, pero sí, pues por ejemplo, con la masonería, los templarios, los secretos, ¿no? Los jeroglíficos de Egipto, las pirámides, todo lo que tiene que ver con las cosas ocultas, ¿no? Entonces yo siempre intento que en todas las portadas, a los portadistas, les doy algún detalle, porque yo soy muy fetichista para estas cosas. Soy muy niño pequeño, ¿no? Y me alucinan, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, quería que en todas las portadas apareciera el número del disco, porque era una cosa que a mí me encantaba de Led Zeppelin, por ejemplo, que el primer disco se llama 1, el segundo se llama 2, el tercero se llama 3,
el cuarto se llama 4, no era una cosa que decía, hostia, qué sencillo, pero qué importante de cara a saber cuál es el disco, ¿no? Entonces, en todas las portadas, de una manera u otra, va oculto el número. A veces se ve más claro, a veces menos claro, a veces la gente lo encuentra, a veces no. El número del orden en el que va, por ejemplo, ¿no? Desde que trabajo con Gustavo, siempre hay símbolos. Siempre hay símbolos. Algunos antropológicos, de culturas muy antiguas, algunos masónicos, algunos de ciencias ocultas, demoníacos, siempre, tanto en los templarios, solo hay que buscarlos y encontrarlos, ¿no? Y siempre intentamos que haya cosas evocadoras, ¿no? Que haya, no sé cómo explicar, que haya, cuando tú ves la portada del Secreto de los Templarios, yo por ejemplo le dije, no quiero una portada de Manowar, no quiero un templario con la espada en mitad de la batalla o de Sabaton y toda esta gente, no me interesa. Quiero algo que tú lo veas, es un templario, claro, pero si os fijáis, realmente la obra de los templarios habla sobre los valores. Mis obras siempre son, hablo de una tragedia, yo soy un tipo que creo muy espiritual, que creo en la luz, que creo en el bien, que creo, o sea, no soy nada oscuro, no tengo nada que ver con el satanismo ni con... Soy una persona, hace poco empezó a hacer yoga, ¿sabes? Quiero decirte que medito, hago cosas, creo en el bien del ser humano, ¿no? Pero elijo siempre tragedias y cosas como muy oscuras porque me permiten hacer música de metal y tensiones y tal, para luego dar mensajes muy positivos, ¿no? Entonces, en el Secreto de los Templarios, por ejemplo, realmente había unos valores como la importancia que tiene algo que hemos perdido, que es los valores, la conciencia de uno mismo, ¿no? El seguir en lo que tú crees por encima de cualquier cosa, incluido de rechazar salvar tu vida y morir en la hoguera, por no renunciar a un ideal, ¿no? A pesar de que te están diciendo que vas a tener un hijo y que tal y que, ¿no? Entonces eso era algo de gran belleza, ¿no? Que hoy en día ya no existe. Esos valores se han perdido, ¿no? El honor, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú te fijas correctamente bien en el Secreto de los Templarios, lo que salpica la portada no es sangre, son pétalos. Si lo veis detenidamente, no es sangre. La que chorrea por el casco de él, sí. Pero lo que va flotando realmente son pétalos. Porque hay un mensaje guay, ¿no? Igual que detrás lo que se ve es Notre Dame y se ve una luna roja sangrienta del momento en que están quemando a Jacques de Molay. Una luna roja que no se acaba de ver en el CD, pero que en el póster que editamos, que era en formato DIN A3, sí se veía completamente la imagen, ¿no? Y hay como una luna roja sangrienta de cuando mataron a los templarios. Pues ese tipo de simbologías están en todos los discos y a mí me encanta hacerlo. Wow, ahora sí que fue una explosión acá. Creo que yo ya sé qué voy a hacer saliendo de la entrevista. Voy a ver cada una de las portadas y voy a ponerme a buscar los detalles. Claro, es que si los ves bien en grande claro, eso es una cosa, por ejemplo, los que hemos crecido con los vinilos y con los CDs, claro, yo paso mucho tiempo viendo una portada. La gente que escucha Spotify solamente, que es maravilloso también, y que cada uno, y que estamos en un momento, y que guay, hay gente que, por ejemplo, pues no tiene dinero para comprar el disco, pero sí puede escuchar, maravilloso todo. Pero se pierde una parte mágica, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que en un momento en el que todo el mundo quiere sacar singles y donde el mundo escucha, va todo muy rápido y todo es un consumo muy rápido, yo hago obras de 70 minutos y además si no tienes la letra no te vas a enterar de lo que está pasando. Y si no sabes, porque claro, no todo el mundo sabe quién es Bonifacio, o quién era el Papa Clemente, o quién era el propio Goya, ¿no? Imagino que en algunos países, pues a lo mejor Francisco de Goya no es un autor que todo el mundo conozca, ¿no? O no conocen su historia, o quién era Leocadia, que era su amante, que no sabe muy bien si era su amante o no, o no sé, no todo el mundo ha leído a Satman, ¿no? O leído a Poe. Entonces, claro, uno tiene que escuchar Legado de una tragedia y seguir a Legado de una tragedia requiere casi de un estudio, ¿no? Hay que dedicarle tiempo, ¿no? Hay que leer las letras, hay que decir, coño, Cerbero, ¿quién coño es Cerbero? Este tipo, ¿por qué aparece aquí ahora? Y resulta que es de la mitología, ¿no?
Y es muy bonito porque hay mucha gente que cuando dije que iba a hacer un disco de Goya, se puso a buscar los cuadros y a ver documentales y no sé, a leer libros y es muy guay, ¿no? Que de repente alguien diga, hostia, tío, pues no conocía a Dante y me he leído la Divina Comedia por ti. No, por ti, por la obra, ¿no? Porque me ha gustado y quería verlo y tal. Y pues me parece una cosa maravillosa, ¿no? Me parece una cosa que se podría hacer en los colegios. Sí, de hecho, y pues ya ves los comentarios, ¿no? Que digo que es que el metal es satánico, el metal es puros sacrificios, que no sé qué, pero después está proyectos como Legado de una Tragedia que te enseñan literatura, te enseñan historia, te enseñan a ver una perspectiva diferente, una perspectiva diferente de todo, incluso de la música. Bien dicen que la música pues completamente puede enseñar. Yo es que tengo una mentalidad, yo es que estoy loco completamente. O sea, yo para hacer los discos cualquiera de los discos, por ejemplo, para hacer Goya, llevo muchos meses en los que he leído mogollón de libros de Goya, aparte de que era un autor que me gusta desde niño, pero he leído mogollón de libros de Goya, visto muchos documentales, escuchado podcasts, revisado todas sus obras, los grabados. Por ejemplo, hay muchos títulos de grabados metidos en las letras de las canciones de Goya, así, digamos, sin citar que es una obra, ¿no? Hay muchas referencias a los propios dibujos de Goya. Pero para que os hagáis una idea de hasta qué grado, porque yo quiero hacer algo intelectual, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo que tú acabas de decir, ¿no? De que la gente puede aprender o no. Bueno, pues a mí hay un autor italiano maravilloso que se llama Piranesi, que hace grabados y que siempre, bueno, que hacía grabados, coetáneo de Goya en el tiempo, que siempre pintaba ruinas. Siempre pintaba, pues, templos griegos pero derruidos, él siempre pinta cosas en ruinas porque es una visión como muy catastrofista del mundo, unos dibujos maravillosos. Y como de eso hablaba en mi obra de Aquelarre de sombras, de eso habla, ¿no? De que Goya llega un momento en que siente una desazón y pierde la fe en el hombre después de ver todos los crímenes en la guerra, de ver toda esa miseria, toda esa muerte, pues él pierde la fe en el hombre, ¿no? Entonces, realmente todo su mundo, porque era un tipo que vivía de puta madre, había trabajado para la corte, había pintado, era un tipo que tenía, ¿sabes?, dinero, había vivido muy bien, aunque cuando llega a la Quinta del Sordo ya está en sus horas más bajas, de repente su mundo se viene abajo y se convierte en una ruina. Entonces, yo tenía muchas ganas de hacer un paralelismo y de incluir a Piranesi. Bueno, pues yo estuve leyendo, buscando de alguna manera que yo pudiera enlazar a Goya con Piranesi, sin faltar a la verdad. Entonces, Goya estuvo en Italia estudiando unos años de joven. Y ahí se me abrió una ventana, ¿no? Porque podría haber coincidido con Piranesi y haber visto su obra. Y entonces conseguí meterle. Pero si no hubiera encontrado esa ventana, no hubiera podido incluirle. Y me llevó mucho tiempo. Y luego, curiosamente, en el testamento luego descubrí, no sé si es en el testamento ahora mismo de la mujer de Goya o de Leocadia, de una de ellas dos, cuando muere, una de las cosas que están en su testamento es un grabado de Piranesi. Una de las cosas que ella, cuando muere, lo deja de legado, es un grabado, que es algo maravilloso que haya sucedido así, que yo haya buscado una conexión y al final estaba realmente, ¿no? Pues hasta ese grado de perfeccionamiento, de estar como una cabra, de estar loco, claro, de ponerme ahí, porque yo imagino que luego está el chaval que se compra el disco en México o en Chile o aquí en Barcelona, que le importa una mierda quién es Piranesi, claro, él oye, pues cómo mola, me gusta la canción. Y habla de un Piranesi, pues guay, porque no a todo el mundo le interesa el arte, la historia del arte, ni la pintura, ¿no? Pero yo intento cuidar cada detalle de ese tipo, y por eso tardo tanto en hacerlo, y por eso me quita tanta energía, ¿no? Y es tan complicado. Y luego cada vez que alguien me pone en redes, hay que esperar hasta marzo, o fíjate, o ¿para cuándo la siguiente? Ya me están diciendo ideas. ¿Y por qué no haces uno sobre Lovecraft? ¿Por qué no te... Tío, no he sacado el de Goya. En algún momento, Joaquín, desde el inicio imaginaste que llegarías al punto en que realizarías más de 6 discos de todos estos proyectos. No, jamás. De hecho, cuando acabo un disco no sé si voy a hacer otro. Porque yo tuve un problema muy serio a partir del segundo disco, y es que no podía hacer la promoción. Porque yo me desfondo
Yo cuando el disco va a fábrica estoy agotado, no quiero saber nada. Entonces ahí es donde la gente me decía, ya ahora hay que hacer entrevistas. Digo, no quiero seguir hablando de esto, porque vosotros no lo habéis oído todavía, pero yo llevo 2 años trabajando en el disco. Pero 2 años, además, 24/7. O sea, yo estoy hablando ahora con vosotros, estaba aquí con un amigo grabando unos solos a última hora, unos retoquitos de una guitarra, porque ya he dicho muchas veces que hasta que el disco no va a fábrica, sigo metiendo cosas o de repente se me ocurre algo y meto un track más de repente. ¿Eh? Me ha pasado de decir, el primer libreto que hizo Gustavo tenía 9 cortes, ahora hay 10. Y ya estaba hecho el libreto. Quiero decir que yo me desfondo totalmente. Me entrego, es una pasión y me entrego al 100%, y cuando acabo ni siquiera sé si voy a hacer otro. Porque además sí que he notado que, claro, yo necesito que ese entusiasmo que yo tengo y esas ganas de aprender, porque realmente es lo que tengo, ¿no? Un entusiasmo de aprender y de estudiar y de descubrir cosas nuevas, mundos, universos, vocabularios, lo que sea, ¿no? Si no lo tengo, no puedo hacer un disco de estas características. O sea, esto no es hacer 10 canciones cualquiera, hablando una de amor, otra de la guerra de Vietnam y otra de... No, esto lleva mucho trabajo. Y el proyecto, hay un montón de invitados que son los que hacen que el disco sea increíble, pero el proceso creativo es solo de una persona. Y eso lo convierte en algo, en un reto maravilloso, una locura genial y un viaje que siempre estaré agradecido, y al que tengo la suerte de que luego se suman un montón de amigos y de compañeros que tienen tantísimo talento que hacen que, bueno, pues que mi locura pues alcance lo que vosotros luego lleguéis a escuchar, ¿no? Y desde el primero hasta el último son parte y alma del legado de una tragedia. Pero sí que es verdad que el trabajo de iniciarlo no es igual mandarle un tema, o que venga un guitarrista a grabar un solo, o que venga un cantante con su estrofa ya preparada y tal, y venga a cantarlo, que montar todas las tramas, todas las letras, las orquestaciones, las guitarras. Es muy laborioso. Ok, bueno, recordando un poco el segundo y tercer disco, ¿cómo nació la idea de mezclar 2 mundos diferentes? Por ejemplo, pues Poe con Dante, Poe con Sandman, o incluso poner ciertos personajes posteriores a Dante, como pues Sade y la Condesa Bathory. Bueno, la verdad es que el primer disco era muy... ¿Cómo decirlo? Era muy pragmático. Era la vida de Poe. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que parte de una fábula de que el espíritu de Poe se lo encuentra metido en un gato negro, haciendo referencia a una de sus grandes obras, ¿no? Quitando la parte un poco de fábula. Era un recorrido a través de la vida de Poe, ¿no? Su paso por el ejército, cómo murieron sus padres, cómo su tío John Allan se hace cargo de él, cómo se casa con Virginia, que es una niña de 14 años, cómo se muere de tuberculosis, cómo su encuentro con Dickens. Bueno, era un poco la realidad de lo que había vivido enmarcado en una fábula, ¿no? Claro, creativamente era la parte un poco para mí más aburrida. Pero estaba ideado así desde el principio, ¿eh? Las 3 partes estaban así. Posteriormente, Poe, para intentar librarse ese alma que ha vendido al demonio a cambio del tormento eterno, se aburre, dice quiero morir, y va a recorrer los 9 reinos, los 9 círculos del infierno de Dante, ¿no? Acompañado, igual que hizo Dante, de un partner, ¿no? Y lo mismo sucede un poco en la tercera parte, que se va al mundo de los sueños y mezcla con Sandman, que era otra de mis pasiones. Realmente estaba así concebido desde el principio, ¿no? Intentaba mezclar mundos, que fue muy complejo también mezclar, por ejemplo, a Sandman con Poe, claro, no tiene nada que ver. Pero ahí aparecía el Corintio, ahora que está la serie de moda y tal, y con el monstruo de los ojos dentados, ¿no? Que tiene una dentadura en vez de ojos. Y el cuento de Berenice, ¿no? De la dentadura. Y había puntos en común que poco a poco conseguí ir enlazándoles y fuese el motivo, ¿no? Ya digo que yo siempre intento que haya cosas que a mí me apasionan. Es que si no, no podría hacer este disco. No puedo hacer un disco por hacer. Por eso es el motivo también por lo que me dicen, bueno, ¿y no puedes meter algún bonus extra, alguna canción que no haya entrado en el disco?
No, yo os compongo la obra. No hago 10 o 15 canciones y luego elijo. Yo compongo la obra. No sobra nada ni falta nada. Para bien o para mal. Bueno, ahorita con lo que has plasmado de cada uno de los discos, que dices que cada disco es un proceso, que hayas la forma de cómo estructurarlo, de cómo conectar muchos elementos, muchos detalles y demás. ¿Tendrás de casualidad, hay alguna anécdota o episodios de tu vida que hayan sido plasmados de alguna forma en algunos de tus discos? Bueno, mi vida forma parte de los discos. Mira, te pongo el más reciente, que es el de Goya. Los 2 últimos años de mi vida, desde 2020 hasta hoy, desde un poquito antes, desde mediados de 2019 hasta hoy, han sido los 2 años y medio más terribles de mi vida. Por circunstancias personales, he tenido muchos problemas, han sido años muy oscuros, muy densos, que a mí me llevaron a un punto en que yo tenía una conexión con Goya, con las pinturas negras, ¿no? Y durante estos 2 años y medio, gracias a un chaval que está aquí detrás escondido, hola, Hola. buen amigo mío, José, que también tiene un medio de comunicación Metalzone increíble, metalzone.biz. Si queréis estar al loro de las noticias, también es un referente aquí en España. Y él es un melómano absoluto, es un coleccionista de discos y él es el culpable de buena parte de los discos que yo he ido descubriendo, ¿no? Y yo durante estos últimos 2 años y medio creo que solo he escuchado black metal, death melódico. Es verdad que siempre pues casi todo bandas que tenían orquestaciones o melódicas o con pasajes, pero ha sido una etapa muy oscura de mi vida, pero por los problemas, ¿no? Entonces, fue un momento, era el momento adecuado para hacer la obra de Goya, porque yo sentía esa oscuridad, porque yo sentía esa desazón y la falta de esperanza y la falta de... han sido años muy, 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 muy complicados, muy duros. Y forma parte de ese disco. Ahora no. Ahora, gracias a Dios, pues bueno, las cosas se van enderezando, y ahora estoy en otra etapa, ¿no? A lo mejor hoy no empezaría a hacer Goya, ¿no? Empezaría a hacer otra cosa más luminosa. O, por ejemplo, yo he estado 2 veces en Tierra Santa. Yo he estado 2 veces en Jerusalén. Y lo que yo sentí allí fue lo que me llevó a hacer una obra sobre los templarios. Es verdad que me gustaban los templarios desde niño, pero lo que yo sentí en Tierra Santa cuando yo llegué a Jerusalén me transformó como para hacer una obra de este tipo, ¿no? Y ocurre lo mismo con Italia. Yo la primera vez que fui a Italia, he ido 3 veces a Italia. La primera vez fue en el viaje de fin de curso con 18 años, con el colegio, y quedé alucinado cuando yo llegué al Coliseo, o vi la columna de Trajano, o el Foro Romano, y desde entonces no he parado de leer libros. He leído muchas sagas de Simon Scarrow, o de, no sé, libros, películas, todo, ¿no? Más allá de Gladiator, ¿no? Me refiero que me apasiona el mundo romano. Y de hecho fui con Chus a Roma, con Chus, con mi mujer, para empaparnos y tomar algunas cosas, algunos detalles para hacer Britannia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de mi vida ahí. Por ejemplo, cuando para mí fue muy importante, hay una canción que es la menos heavy de toda mi carrera, que es Entre un padre y un hijo, que pertenece al disco de los Templarios, que canta mi hija conmigo, mi hija Andrea, que tiene ahora 11 años, que entonces tendría 7, 8 años. Y para mí era un punto, esa parte es totalmente ficticia. Yo no sé si Jacques Desmoulins tenía hijos o no los tuvo, y desde luego no lo tuvo con una mujer árabe, que es Amina, que es una invención mía, y por supuesto no lo tuvo en un vis a vis, estando en las mazmorras, ¿no? Estando atrapado los 7 años que estuvo preso. Pero era muy interesante el pensar, una persona de unas convicciones religiosas tan férreas,
¿qué haría si tuviera que elegir entre Dios, la verdad sobre Dios, y su propio hijo? Y yo que tenía una niña pequeña, o sea, eso surge a raíz de yo tener una niña pequeña y de plantearte ese tipo de cosas, ¿no? Vitales. Y decir, hostias, ¿a qué estarías dispuesto a renunciar por tu hijo? Y la primera pregunta es, a todo. Y la segunda pregunta es, ¿de verdad? ¿Seguro? ¿No? Es interesante saber un poco, porque lo palpable está claro, ¿no? Quiero decir, pues te quitan la casa o que te maten a tu hijo, pues es muy evidente, den por culo a la casa, ¿no? Pero si fueran cosas que fueran más allá, evidentemente, ¿dónde estaría el límite? Que a lo mejor no habría límite, ¿no? Pero me parecía interesante, sobre todo en un hombre de esa época, ¿no? Me parecía interesante ahondar en esa faceta. Entonces, esas canciones, por ejemplo, son parte de mi vida. No hay tanto como que yo, no sé, no hay una anécdota, porque claro, todas están ubicadas, contextualizadas en momentos históricos, ¿no? Así como dices, ¿no? Que ahora sí que la historia ha sido completamente parte de tu vida y ese como que, ¿qué pasaría si? Eso realmente es lo que le da un toque hacia arriba al legado, ¿no? Porque, o sea, no te centras nomás como en la historia que ya está como que, sí, pues Jacques de Molay y pues lo quemaron y eso, ¿no? Ahora sí que le das completamente un giro a toda la historia. E incluso pues hasta cambias la perspectiva de ver esa misma historia, ¿no? Ahora sí que cuestiona completamente la historia. También como el giro que hiciste en Baphomet, ¿no? Que bueno, según la historia dice, ¿no? Que Nogared fue quien creó esta deidad para terminar con los templarios. Y tú aquí, en la obra, dices que Baphomet realmente era de los templarios y era como un recordatorio de como pues de que ahora sí que padre, hijo y hombre, ¿no? También es como que, wow. Claro, bueno, fíjate, en Baphomet, respondiendo a la pregunta que hacía el compañero antes, Baphomet es un tema que habla de mi percepción de Dios, ¿vale? Si hay un Dios, que obviamente no lo podemos saber ninguno, yo creo que sería una mujer. Por eso, Baphomet, que era el dios de las tres caras, que es un dios sumerio, o sea, es una representación ya muy antigua, un hombre barbado con tres caras, tres rostros en una misma cabeza, era en mi fábula, en mi obra, era una representación que cogieron los templarios, porque los templarios sabían que Dios no existía, porque habían encontrado la tablilla con el 11º mandamiento, no que Dios no existía, sino que la iglesia no debía existir y que la relación era directa entre Dios y el hombre, ¿no? Entonces, como ellos no tenían una iglesia, ellos, ni los símbolos que tenían las iglesias, el crucifijo y tal, utilizaron el símbolo de las tres caras que decías tú, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hombre, vamos, realmente en vez de Espíritu Santo, que es de la iglesia, rostro de Padre, Hijo y hombre, ¿no? Pero lo cantan tres mujeres. Porque para mí, si hubiera un Dios, estoy convencido de que tendría alma de mujer. Entonces, no deja de ser paradójico que Baphomet son tres rostros barbudos que representaban al dios de los templarios, insisto en mi fábula, pero lo cantan tres mujeres, ¿no? Que eran Diva y, bueno, ya que conocéis el disco para no enrollarme, pues eso también forma parte de mi vida. Yo tengo esa visión de la religión y lo intento incluir, igual que creo profundamente en el amor. Yo tengo un proyecto con mi mujer que se llama Entrelazados, cuyo primer disco se llama El amor es la respuesta. No el amor platónico, que también creo en el amor platónico, pero por ejemplo, Legado es una clara muestra de amor. Legado se puede hacer por el amor que yo siento hacia mi profesión, por el amor que yo siento hacia mis sueños y a la honestidad de perseguirlos, salgan bien o salgan mal, y al amor de mucha gente que ha venido a regalar su talento para que este proyecto salga adelante. El amor no solo, y el amor más importante de todos es el amor que uno siente por uno mismo, que es el que normalmente más descuidamos. Entonces, yo creo en esto, pues por eso quien libera verdaderamente a Poe del mundo de las pesadillas es Virginia. Cuando Poe cree en el amor, se libera de las cadenas del demonio.
Wow. Wow. Como que wow. Ya, entonces estamos. No, es que la verdad, como dirían por allá, creo que Kenny y yo podemos decir que quedamos flipando con eso, todo eso que comentas, la verdad. Una explosión de sentimientos, emociones. Nos has puesto a reventar la imaginación y todo lo que conocemos y sabemos. Qué bien. Mira, esto que acabas de decir es muy bonito. Es muy bonito porque lo más importante de un artista, sea el que sea, se dedica a lo que sea, se dedica a lo que sea, es mover emociones. Si no, no tiene sentido. Si yo escucho un disco y está increíblemente tocado y nadie puede tocar como esa gente y todo es espectacular y tal, pero no me emociona, a mí no me vale. Y esto que dices es muy bonito. Muchas gracias. Bueno, ahora ya okay. Bueno, ahora ya pasando a lo que es el más reciente trabajo de Legado de una Tragedia, que por cierto pues ya fue mostrada la portada y la fecha de salida, que recordamos es el 10 de marzo del 2023, que ya lo estamos esperando. ¿Por qué Goya? Bueno, que ahorita pues ya nos hablaste un poquito anteriormente. Bueno, básicamente por no repetirme es lo que te dije, ¿no? A mí me gustaba Goya. Hay una cosa muy curiosa que también conté en Telegram. Claro, yo no sé quién lo escuche y quién no. Yo lo vuelvo a contar un poco. El primer grupo en el que yo toqué, que saqué un disco con, no sé si eran 18, 19 años, no me acuerdo cuántos años tenía yo. Pero muy jovencito. Se llamaba Harén, como el harén de mujeres de árabes, ¿no? Y la portada era Duelo a garrotazos, que es una de las pinturas negras de Goya. Yo amo a Goya desde niño. Y en la universidad pasé muchas horas estudiando historia del arte y había como o sea, flipaba con los expresionistas, con gente como Gross, flipaba con Goya y flipaba con el Bosco, ¿no? Y luego, por supuesto, el surrealismo de Dalí, que eran como mis 4 elementos así de sustento. Y he alucinado con Goya siempre. Y cuando empezaron los problemas, las pinturas negras eran un referente y me encontraba muy identificado y muy representado, ¿no? Y muy con todo lo que había pasado además con la pandemia, Ya digo que mi amor por la obra de Goya fue el germen y el momento vital mío fue lo que hizo decir sobre las pinturas negras. Wow. Bueno, continuando con Goya, probablemente sí, pero fue todo un reto estructurar el disco, o sea, sobre, por ejemplo, los ritmos, las orquestaciones que llevaría, visualizar la música de cada pintura, incluso vaya la portada, aunque de la portada ya nos has hablado más de ello. Yo creo que este es el disco que me ha resultado más fácil porque todo era oscuro, todo era como muy chungo todo, ¿no? Era como verse un fin de semana de pelis de terror y decir, es que solo había cosas chungas, ¿no? Y como te digo, a ver, el disco de Goya, Aquelarre de sombras, es un disco de legado de toda la vida, ¿vale? Solo que, bueno, igual que a lo mejor hasta el segundo era el más oscuro, pues este es un poquito más oscuro que el segundo, ¿vale? Pero sigue siendo legado de toda la vida. Pero el que le mole el black metal, o el que le mole la caña, pues de repente va a decir, uy, este pasaje tiene reminiscencias de Cradle of Filth, o tiene reminiscencias de Dimmu Borgir, o de Dark Funeral, o de Septic Flesh, o de, ¿sabes? Va a haber, hay un poquito ay, nunca sé decirlo, ¿cómo es? Blast Beat es, ¿no? Blast Beat, de estas baterías de pasajillos, ¿no? Hay muchas voces guturales, muchas, están todas las melodías clásicas, esos estribillos clásicos míos, mucha coral lírica, pero hay mucha presencia de guturales porque las obras de Goya están llenas de brujos, de brujas, del macho cabrío, de demonios, de fantasmas, de calaveras, de la muerte representada, de Saturno comiéndose a su propio hijo. O sea,
tenía que contar con ese tipo de voces, ¿no? No podíamos hacer todo como si fuera un disco de Poison, ¿no? Había que hacerlo un poco macabro, ¿no? Y la verdad es que fue bastante fácil porque me metí en ese mundo en el que yo ya estaba a nivel espiritual, digamos, o más que espiritual, a nivel energético. Y ya digo, escuché mucha música y de ese estilo, y las sonoridades Claro, es todo terror, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que las pinturas de Goya, para quien no lo sepa, que son 14 obras, Goya las tenía pintadas en la pared de su puta casa. O sea, quiero decir, era un tipo que desayunaba o comía, o follaba, teniendo al lado a Saturno devorando a su hijo. Bueno, follar ya poco porque era un tipo ya mayor y tal, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar lo que es levantarte y decir, voy a hacer un café, o lo que desayunara el señor, con el aquelarre al lado, ¿no? O con Saturno devorando a su hijo, o lo que sea, ¿no? O sea, imagínate el universo en el que vivía Goya, ¿no? Su momento energético, ¿no? Pues un poco eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Yo me envolví de ese tipo de música, de ese tipo releí buena parte de la obra de Lovecraft. Bueno, yo es que tengo una memoria terrorífica, ¿eh? De Thomas Angleties, bueno, muchos autores, Cliff Barker, todo lo que tenía que ver con el terror, clásicos del terror, leía constantemente para empaparme de ese vocabulario, de los rituales, los aquelarres, bueno, en fin. Me he pasado 2 años un poco así, en esta onda, pero creo que precisamente como tienes estado de ánimo, me fue muy fácil. Y yo que tengo una manera de componer muy particular, porque yo no entiendo la música como matemáticas. Hay mucha gente que te dice, claro, mira, pues si tengo un do mayor, pues ahora tengo que ir y lo normal es ir aquí y de paso usar un acorde disminuido y aquí la sensible. Y no tengo ni puta idea de lo que me estás hablando. A mí las melodías aparecen en mi cabeza. Vienen, tengo idea de lo que me están hablando, ¿no? Pero no lo mido así, ¿no? Entonces, cuando no, ahora debería de venir, pues no va a venir esta, va a venir esta otra, ¿no? Y aquí voy a hacer... y eso me permite una libertad creativa inmensa. Y fíjate que yo lo que quería en este disco es que fuera un disco muy opresivo, ¿no? Que tú escucharas el disco y te sintieras como se sentía Goya, ¿no? Y claro, si no me equivoco, hay un tema de 10 minutos, hay un par de ellos de 12, hay uno de 15, pero te hablo de metal, no de 4 minutos de introducción de sinfónica, sino de, bueno, pasajes súper oscuros. En fin, para mí creativamente ha sido más fácil, pero también te digo una cosa, hubiera preferido no tener que tener la vivencia que he tenido y haber hecho un disco de polkas. Me hubiera encantado, ¿eh? Bueno, ahora sí que nos vas a elevar completamente con el disco. Bueno, yo espero que sí. Mira, hay muy poca gente que ya la haya escuchado, pero la gente que lo ha oído, todo el mundo ha dicho que es el mejor disco. Todo el mundo. También es verdad que me lo dicen a mí, que no me van a decir, vaya una mierda has hecho, tío. Claro, también hay que ser consciente. Yo llevo muchos años en esto, estoy acostumbrado a que, claro, nadie viene y te dice, pues vaya mierda, tío. Y todo el mundo va a decir, qué guay y tal. Es muy curioso porque todo esto que cuento, el disco es muy oscuro, muy tétrico y tal, menos el single, menos el primer single. El primer single, que tiene su punto oscuro, es muy cañero, pero es, digamos, como algunos temas del 2. ¿Vale? No tiene esas partes blackies y tal. Y tenía un poco, cuando elegí el single me da un poco de miedo, porque digo, joder, estoy diciendo a todo el mundo que es el disco más heavy, el disco más chungo, el disco más tal, y luego el single no es el más chungo. Pero, sin lugar a dudas, el disco es una barbaridad. Y el single, hay quien lo ha oído, por ejemplo, este chico aquí, ven aquí, José, ven, estás ahí, vente para acá. Tenemos un invitado especial. Hola, chicos. Cuéntales, sin decirles nada, que te doy así de medio lado, sin decirles nada, cuéntales cuál es tu sensación cuando escuchaste el que va a ser el primer single. El single es
algo que no tiene ningún tipo de precedente en el legado de una tragedia, ni en cualquier cosa, cualquier canción, cualquier single, cualquier tema que hayáis escuchado, en ningún tema cantado en castellano. Os voy a generar hype, pero tal como hype, qué técnico. Conforme empieza la canción, los pelos empiezan a ponerse de punta de toda la parte del cuerpo. Si lo escucháis con auriculares es un alucine. Y de cara al final de la canción lo vais a ver y lo vais a escuchar que va creciendo, 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 y es, diría que uno de los mejores singles que he escuchado en castellano en mi vida. Si no decir, probablemente el mejor, ¿eh? Se nota que es mi amigo, ¿no? Se nota que es amigo mío, ¿no? Soy muy crítico y cuando le digo es verdad, es verdad. Esto es una me mierda, da unas hostias, sí, es verdad, es verdad. Es verdad que me ha dado bien alguna, pero me sirve de mucho porque ese es el sentir de un amigo, ¿no? Porque si no se lo preguntaría a mi madre, que da igual lo que haga, le puedo decir, mamá, acabo de sacrificar a un niño en una, ¿sabes? Que me diría, ay, qué bien, hijo, y te ha quedado bien. Porque, claro, es tu madre, ¿no? Yo necesito cuando hay muchas... Este disco sí que está lleno, es verdad que él ha sido un poco uno de los baluartes, ¿no? Que me han ayudado mucho. Por un lado ha estado Chus y por otro él, porque yo como estoy como una cabra, pues yo me pierdo y tal, y voy y vengo y de repente ha habido dudas en el disco. Había veces que le llamaba y decía, hostia, tío, tengo un tema que no sé si es suficientemente bueno porque tal, no sé si te lo voy a mandar. Y me llamaba, pero qué cabrón, si es un temazo y tal. No, tío, no sé, tú porque me quieres mucho, pero yo creo que, ¿sabes? Incluso como el proceso ha sido muy largo, perdona que te corte, pero como el proceso ha sido muy largo, temas que me había mandado en el inicio del proceso, 2 años después me los mandaba y me decía, ¿tú crees que? Le decía, pero vamos a ver, te puede cambiar la perspectiva, te puede cambiar el concepto con el paso del tiempo. Le digo, pero esto sigue siendo un temazo. Pero es que conforme iba añadiendo una orquesta, iba añadiendo una colaboración, un solo, un tal, me lo iba mandando, y la capacidad que tiene Joaquín para sorprender en 5 minutos que se ponga delante que se ponga en el estudio delante de la pantalla, alucinaríais con lo que es capaz de hacer en 5 minutos. O sea, imaginaros en 3 años de proceso de disco. O sea... Ya está. No digas más de mí. Todo muy bien, todo muy bien. No, pero sí me gusta que os diga esto porque, claro, yo no voy a decir, bueno, me ha salido el single así, así. Claro, yo voy a decir que es la hostia, pero luego... Permíteme que diga una cosa. Siempre sí. Es que le gusta hablar mucho. ¿Me voy? También. No No hace falta. Pero él os está hablando de su mejor disco, y yo, que estoy acostumbrado a hablar con artistas, os digo que siempre preguntas al artista y te dice que su mejor disco es el último. Pero en su caso, además de que yo sé que él lo siente así, los que lo vais a escuchar próximamente lo vais a decir. O sea, yo objetivamente desde fuera os lo digo, vais a alucinar todos. Gracias, José. No hay nada. Si de por sí ya teníamos la vara alta con el disco, ahora ya ha subido bastante. Bueno, demasiado. Es mi amigo también, ¿eh? Tengo que dejar claro que es amigo mío, ¿eh? Bueno. Ahora sí, sabemos que dice la verdad. Okay. Bueno, ya siguiendo con Goya, ¿ya tenías en mente la historia del disco desde un principio o le diste infinidad de vueltas para crearla y poner los personajes que van a estar? Bueno, eso enlaza con lo que os he contado antes. Mi obra está viva hasta que se manda el disco a fábrica. Entonces, me ha llegado a ocurrir de estar grabando y tener todo grabado y cambiar un pronombre o una palabra para darle un giro a la historia. Y donde era yo te, ahora es yo me o yo le. Y de repente digo, hostias, claro, es que esto no lo tiene que decir este personaje, lo tiene que decir no sé quién. Y ha ocurrido, de llamar a un cantante y decir, tienes que venir al estudio a cantar una sílaba. Ah, qué cachondo eres, Joaquín. Digo, no, que dijiste me y ahora hay que decir le. Porque cambia completamente la historia, ¿no? Y va avanzando, porque como ya os digo, hay mucha parte filosófica o espiritual, o no es una consecución de cosas, ¿no? Sino que de repente ahí digo, hostias, esto necesito un personaje nuevo. Lo conté en el canal de Telegram. Esta semana ha venido un chaval nuevo a cantar un personaje nuevo. Pero os digo que el disco está mezclado. Mire, el disco está completamente mezclado. Faltan
2 voces, y pequeños retoques de última hora de, ay, aquí la orquesta está muy alta, sube esta guitarra, nada, que eso es una tontería. Cualquiera que sea músico y que sepa que es un proceso de mezcla es una tontería. La portada está, pero el libreto también. La hoja de promo, todos los saludos grabados de, hola, soy fulanito de tal, fechas de cuándo se van a publicar. Y el fin de semana pasado dije, necesito un personaje más. Un cortesano, un hombre de la corte, más para contar esta estrofa. Paramos máquinas, llama a Gustavo me quiere matar, pero ¿cómo vas a meter un tipo? Hay que cambiar todo el esquema, porque claro, cambia la palabra, pero luego hay bueno, todo. El chico que está mezclando, Raúl, me decía, pero tío, si ya está el tema mezclado, ya está masterizado y todo. Lo sé, amigo, por favor. Y así todo. Y el que hace los vídeos, el que prepara los vídeos cuando se van a lanzar, Carolina, que tiene todo programado, Carolina Saborido, de repente es, claro, si te meto uno entre medias del 28 y el 29, se desbarajustan todas las fechas. Y el chico que monta los vídeos, si te meto uno ahí, si el 28 ya no es el 28, porque he metido uno antes, que es el 28, ahora tengo que cambiar todos los de después. Vamos, que monto unos pifostios hasta el último día. Y él ha estado hoy aquí grabando, como digo, unas guitarras de referencia y ha visto que ha hecho una cosa maravillosa, porque él es un excelentísimo guitarrista. Y de repente le he dicho, a que mete una cosa con la orquesta, y me he puesto un ratito. Un ratito, 3 minutos. Bueno, un poco tonteando, y le he dicho, no, esta parte era solo para guitarra, pero de repente ha sido no, pero podría haber sido sí. Y me pongo a grabar. O sea que te quiero decir con esto que mis obras siempre están vivas, porque además de repente alguien viene y hace un giro con la voz que yo no tenía pensado, porque claro, luego la gente también aporta sus ideas. Y me encanta, y entonces hago que la orquesta acompañe ese fraseo nuevo, o que lo hagan las corales, y llamo otra vez a todos los coristas para que vengan, para añadirle algo. Yo los discos los considero que es un ser vivo. Además, los discos nunca se acaban. Se acaban porque si no, no los puedo editar. Por eso pongo una fecha. La fecha no es para vosotros, es para mí. Es para decir, Joaquín, va a llegar... Este día hay que mandarlo a la fábrica. Puedes hacer lo que quieras hasta este día. Y me imagino, ¿no? Ya después de que está ahora sí ya todo grabado, ya está en el mercado, ya lo tienen los fans y eso, y cuando lo vuelves a escuchar me imagino, ¿no? Que es como que, ahí hubiera metido otra orquestación, o ahí hubiera sido otra historia, ¿no? Antes de que salga el disco. O sea, entre que va a fábrica, que ya no se puede tocar, y que el disco os llega a vosotros, ahí digo, cago en la puta, tendría que haber metido... O de repente compongo un tema y digo, qué guay hubiera sido este para que Leocadia le hubiera dicho al otro, o para que el brujo hubiera... Siempre. Lo peor es que me siento totalmente identificado contigo cuando, por ejemplo, hay algo en lo que yo me especializo, no profesionalmente, pero es, por ejemplo, en la creación de contenido, videos, imágenes promocionales y demás. Y hay veces que le pongo, por ejemplo, mucho empeño a un video, le pongo de todo cuando estoy editando, y hay un momento que todavía cuando ya se ha convertido totalmente la edición en video, si veo algo que puedo cambiar, me voy al programa, edito otra vez. Pero cuando ya está subido o ya está entregado, y cuando lo vuelvo a ver, me quedo así como de, ahí pudo haber ido esto, ahí que pude haber modificado esto. Y es como que ya valió, ya no puedo hacer nada. Claro, eso... Entiendo eso. Es una cosa muy interesante, que puede ser algo muy negativo cuando se convierte en una obsesión, ¿no? O eres un súper perfeccionista y que dices, tío, hay que soltar, ¿no? Un poco y hacer las cosas de forma natural. Pero yo creo que en mi caso, y probablemente en el tuyo, es porque respetamos mucho lo que hacemos. Sentimos un profundo respeto por la obra. Yo por la mía, tú por la tuya, por nuestro trabajo, por nuestro... Y cuando tú sientes respeto por lo que haces, quieres cuidarlo y mimarlo y envolverlo de la mejor manera posible. Bueno, continuando con lo de Goya, que como mencionas, Goya es el álbum más ambicioso hasta la fecha. Y bueno, con lo que ya nos has contado, en sí podemos decir que Goya es el disco que más te ha sido una montaña rusa de experiencias, vivencias mediante su creación, supongo yo. Sí. Al parecer. Sí. ¿Ha sido o...?
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas porque no solo por la situación que os contaba antes personal, sino porque mirad, yo por ejemplo, hablando del respeto, yo tengo, perdón, que voy a quitar, que me estoy dando cuenta que está sonando piticlin cada X tiempo y así no. Yo por ejemplo siento mucho respeto con lo que hemos conseguido con Legado de una Tragedia. Todos. Con lo que significa para mí, con lo que significa para vosotros, con lo que significa para los músicos que colaboran. Entonces, yo me encuentro en la necesidad de hacer una obra, no sé si mejor que la anterior, porque yo no sé si va a ser mejor o peor. Claro, para mí sí, pero no sé la recepción que va a tener. Entonces sí que intento que al menos, para mí, yo diga, he hecho el mejor disco que podía hacer hasta la fecha. Si yo no creo que es el mejor disco, prefiero no lanzarlo. Y eso lo vas viendo durante el proceso. Tú vas haciendo canciones, vas haciendo arreglos, vas viendo, y eso me genera mucha angustia al principio. Yo soy sincero, me abro ante vosotros, y cuando empiezo con los primeros temas de las maquetas, claro, el peor tema es el primero. Porque haces el primero y dices, hostia, le gustará más que los... Descartando Britannia, que es sinfónico y que, bueno, es un disco diferente. Haces el primer tema y dices, hostia, ¿es tan bueno como El Cruzado? Pues no lo sabemos, es una maqueta, estamos empezando, ¿no? A lo mejor solo tengo la guitarra y la voz y una batería, tumpa, tutupa, y ya está. Y todavía no he empezado a crear ni a... Y entonces empiezan las dudas. Uf, no es tan bueno, descartado. ¿Por qué no es tan bueno? No sabemos si es bueno o no. Hay que trabajar en él, ¿no? Hay que desarrollarlo, hacer cosas. Y ese proceso es muy angustioso. Es el proceso el que llamo a José y le digo, mira lo que tengo, tal cual. Porque claro, hay cosas que para mí son muy normales y muy sencillas. Imagino que como para vosotros que sois artistas, ¿no? De repente, pues ella hace un dibujo de algo que está acostumbrada a hacer y te dice, bueno, pues uno más. Pero yo que no dibujo en mi vida lo veo y digo, pero esto es una hostia. Pero para ella es, bueno, yo qué sé, a mí no me parece la hostia, me parece normal. Y a ella le parece la hostia lo que hace otro tipo porque ella no es capaz de hacer lo que hace otro tipo, ¿no? Pero uno siempre con lo que hace dice, bueno, ¿no? Entonces yo hago óperas y un poco sé lo buenas o malas que son por el feedback que me deis vosotros. Pero claro, yo es lo que hago. Entonces, hay un punto en el que lo que sí que me he negado siempre es hacer lo que esperan los fans. O sea, no significa que no vaya a hacer algo que no le vaya a gustar al fan, sino que hago lo que me apetece y tengo que estar feliz conmigo mismo, teniendo en cuenta que respeto profundamente a cada persona que decide tomar un ratito de su vida para escuchar una canción mía o gastarse su dinero, que cuesta mucho ganarlo, para comprar un disco o una camiseta o una púa o lo que sea. ¿Vale? Entonces, tengo que hacer discos en los que yo crea que es lo mejor que puedo hacer. Si no, no merece la pena. Y claro, en esa vorágine, pues es una montaña rusa constante. Igual que ahora, por ejemplo, el single lleva mucho tiempo mezclado. Yo estoy harto de oírlo. Pues a mí no me sorprende. Entonces, hay días que te levantas y dices, joder, pues lo mismo no es tan bueno, tío. Porque a ti ya no te sorprende, estás harto de oírlo, ¿no? Imagino que es como si le preguntas a Steve Harris qué le parece a él el de Number of the Beast. Pues dirá, pues guay, ¿no? Pero ¿sabes lo que quiero decir? A él no le sorprende. Entonces, eso genera unas fluctuaciones en el estado anímico muy importantes. O incluso, ¿no? También hemos visto de que Legado de una Tragedia es o sea, es impredecible. O sea, dices como que sí va a salir un nuevo disco, pero es como que wow, ¿cómo será? ¿Será sinfónico? ¿Será brutal? ¿Será más metal? ¿Será más tranquilo? Es como que una cosa más allá de lo normal. Bueno, a mí eso me gusta, esa sensación, ¿eh? Y yo creo que los chicos y las chicas que nos siguen también les gusta.
que siempre hay un intento de sorprenderles. Porque si no, siempre es lo mismo. Yo, por ejemplo, voy a decir una cosa que me van a querer matar, pero a mí me gustan AC/DC, pero salvo algún disco contado, no era una sorpresa que sacara un disco AC/DC. Era siempre igual, ¿no? Era un poco, bueno, guay. Pues yo no me gusta esa senda para mí. Me encanta para AC/DC, la respeto muchísimo, pero a mí no me interesa. Porque si no, porque yo intento que sea una obra más global, como tú decías, que incluya historia, que incluya arte. Es muy importante la faceta gráfica, como más cultural para entendernos. Entonces, la cultura tiene que sorprender. Si no, por eso es la progresión del arte, ¿no? Por eso el arte avanza, porque intenta hacer una cosa nueva. Claro, de repente llegan las vanguardias y hay cosas nuevas que dices, hostias, pues a mí esto no me gusta. Y otras que sí. Y habrá discos que, por ejemplo, Britannia, yo supongo que habrá gente que diría, me faltan las guitarras, me faltan la batería. Pues gente que diga, a mí no me gusta la música clásica. Me mola aquello en orquesta, pero me molan las guitarras y me gusta el metal. Guay, fenomenal. Lo entiendo. Sí, bueno, todavía hablando sobre las canciones, no sé si se pueda mencionar todavía, pero ¿cuál ha sido tu canción favorita del disco? O aunque sea alguna pista por ahí. Sí, te lo digo ya. Pero es que no, ¿sabes? Te voy a contar un secreto. Dime qué hora es, perdona. Y cuarto. Las 8. 8. Vale. Es que, perdonadme, pero tengo una reunión Okay. y no sabía cuánto tiempo podemos estar, ¿vale? Estamos todavía un poquito más. Mira, os voy a contar una cosa. Las canciones, lo único que no hago en las canciones es ponerle el título. Hasta el final, cuando lo tengo que anunciar. Para mí la canción es la 1, la 2, la 3, la 4, pero no es la 1, la 2, la 3, la 4 en el orden que va en el disco, sino en el orden en la que yo los compongo. Entonces yo la primera canción que compongo para el disco, que no va por orden, es la 1. La segunda es la 2, la tercera. Entonces me cuesta mucho los títulos, ¿vale? De hecho no me sé los títulos de mis discos. O sea, de los discos no, de las canciones. Pero para mí mi canción favorita de este disco es Rapsodia del Caos. Okay, para mí es... ¡Wow! Okay. Si tuviera que quedarme con una, ¿eh? Ok, para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Joaquín, continuando con Goya, bueno, todo lo que es, quisiera preguntarte por todo lo que es Francisco de Goya para ti, o sea, sus obras, su vida, todo ello resúmelo en una palabra, para ti, ¿qué es? Bueno, para mí, si le voy a decir una palabra, es genialidad. O sea, es un tipo que adelantó las vanguardias 100 años. O sea, hay que pensar que ver ahora una obra de Goya después de haber visto Alien es muy fácil, ¿no? Pero ver las pinturas negras de Goya en el siglo XIX, pues no era tan fácil. En 1800 y pico, claro, vamos a pensar quiénes eran los coetáneos y cómo es la transformación y cómo es la búsqueda de él. Porque él empieza siendo un pintor figurativo de la corte, un retratista, un tipo que ha hecho tapices, tú ves las majas, la maja desnuda, la maja vestida, y son cuadros de la época, coetáneos, maravillosos. Entonces, él primero se convierte en el primer periodista, ¿no? O cronista de su época, con los grabados, con los desastres de la guerra y, bueno, con todos los grabados sobre tauromaquia. Él es como un reportero que va contando cuál es lo que él está viendo en la guerra, ¿no? Y luego acaba transformando su arte en las pinturas negras. Que si pensamos que en la maja vestida y en el aquelarre, nadie diría que es el mismo pintor. Entonces, ahí hay un viaje, un proceso de artista, del autor, mental, energético, espiritual, brutal. Y hace una cosa que nadie había hecho. Y adelanta, súper adelantado a su tiempo. Insisto que es fácil, no sé,
hoy en día es fácil hacer metal pesado hoy en día, pero no era tan fácil antes del Sad But True de Metallica. Porque hasta el negro de Metallica, el que era muy heavy y muy bestia, tocaba muy rápido, que era el thrash metal. El thrash, ¿no? Metallica, Slayer, Exodus. Y de repente es, no, ahora si eres muy cañero es... Tiene que ser pesado. Ahora es muy fácil verlo, claro, es mucho más pesado que tocar muy rápido. Pero en 1986 no era así de rápido, ni en el 88, o en el 90 o 91 cuando salió el negro de Metallica, ¿no? Entonces, para mí Goya es un genio, un tarao, un adelantado a su época, que nos regaló algunas de las imágenes más brutales y maravillosas. Hay que pensar en las representaciones que hay de Saturno devorando a su hijo, antiguas, creo que hay algunas de Rubens, tú las ves y parece un cuento de Disney. Era una cosa como... Sí, ¿cómo se llama? Como un angelito y el otro ahí haciendo el gesto y tal. Y el tipo pone ahí un ser con los ojos de loco, con esa faz, con medio hijo ya devorado. ¿Sabes? El impacto de esa obra tuvo que ser brutal para el primero que lo vio. Tú imagínate a alguien que va a tomar el té a casa de Goya en esa época. O sea, que para mí, si era una palabra, es genio, absoluto. Sí, pues sí, realmente es algo, es un artista que ha trascendido. Incluso, pues actualmente en las películas, podemos ver que también varios, directores de cine se han inspirado, de terror se han inspirado en Goya también. Pregúntale a Guillermo del Toro. Sí. Ahí se puede ver clarísimo el laberinto de Fauno. Claro. O bueno, te iba a decir Tim Burton, pero el universo de Tim Burton va por otro lado. Pero yo creo que también hay alguna reminiscencia, sobre todo en Sleepy Hollow. Sí, definitivamente. Bueno, ahora una pregunta que tal les podría ser así, como de las más, medio complicadas, que sería, ¿consideras que Aquelarre de Sombras es la obra cumbre del legado de una tragedia o aún no hemos escuchado todo el potencial que el proyecto puede dar? Hostias. Yo creo que es la obra cumbre de legado de una tragedia hasta hoy. Okay. Pero no estoy capacitado para responderte lo que va a venir en el futuro. Puedes hacerme la pregunta a mitad de camino, si es que algún día hay, de la siguiente. Y decirte, mira, tengo 3 temas y me parece que no voy a superar lo que tengo. Okay. O sí. Entendido. Bueno, Joaquín, viendo todo lo que has logrado con Entrelazados, Legado, La Roleta, ¿qué le dirías, el Joaquín de hoy, de hoy, el que está aquí mismo, qué le diría, si tuviera oportunidad, qué le diría a Joaquín de inicios de los 2000, que apenas se animaba a lanzar su primer disco de una ópera rock? Pues le diría que haga lo que estaba haciendo, que es perseguir sus sueños. Los sueños se cumplen. Yo soy una persona que puede decir, y me parece un mensaje muy importante para todo el mundo, que los sueños se cumplen. Pero los sueños se trabajan. No se cumplen solos. Pero pueden cumplirse. También pueden no cumplirse. No es una regla de 3. Pero, mira, en España ahora mismo, en los programas nacionales, en televisiones abiertas diarias, no hay en ninguno donde hay una banda, en emisiones abiertas, que no sean de pago y que sean diarios. Hay programas como La Voz o como Operación Triunfo, que tienen músicos musicazos, que además conozco a varios y son increíbles, pero diarios no hay ninguno. Solo La Ruleta, que somos 3 músicos. ¿Qué probabilidad hay de que con todos los músicos que hay en España yo sea uno de ellos? ¿Y por qué lo soy? ¿Porque soy el mejor? No. Sin duda habrá gente que cante mejor, sin duda habrá gente que toque mejor la guitarra, gente más guapa, gente más alta, pero tú nunca has dejado de perseguir tus sueños. Y influye el factor trabajo, influye no rendirse, influye el haber trabajado con mucha gente antes que ya sabe cómo trabajas y que por eso confían en ti, influye un factor suerte. Hay muchas aristas, ¿no?
Pero los sueños se cumplen. Yo tengo un disco de oro colgado en mi casa. Si en vez de preguntarle al del 2000, le preguntas al chaval de 10 años en el año 86 que veía los vídeos de Bon Jovi, de Slippery When Wet y flipaba con 10 años que algún día tendría un disco de oro o que algún día le estarían haciendo una entrevista desde otro continente. O sea, es que, claro, a lo mejor vosotros pensáis que es una manera diferente. Yo vivo la vida de una manera también. Yo no he amordazado a mi niño interior. Hay que alimentar a tu niño, a tu yo interior, a tu niño pequeño, siempre. A mí cuando me dicen, no, bueno, tal cual, es que te llamo o te escribo desde México, desde Chile, desde Argentina, y tú dices que hay un tipo a 8.000 kilómetros, o a 14.000, o a donde estén, o cuando me llega un pedido desde Japón. Pero además no de Manuel Gutiérrez, que es un español que vive en Japón, sino de Yoshifumi Chukinchankin, y que dices tú, hay un japonés que no entiende una puta mierda, o bueno, a lo mejor sí, pero entiéndeme, a 20.000 kilómetros de casa y quiere un disco tuyo. Eso es un regalo. Y tienes que valorarlo. Y tienes que saber que es un regalo. Y tienes que ser consecuente con ese regalo y dar lo mejor de ti. Porque hay gente que, sobre todo la gente de América, que para poder tener este CD, que vendemos muchos discos allí, tienen que gastar mucho dinero porque los gastos de envío son muy caros. Y a lo mejor son gente que se gastan buena parte del sueldo en conseguir un CD y una camiseta que luego lucen con orgullo. Entonces no puedo dar cualquier canción. No puedo dar cualquier letra. Porque tengo un compromiso con la gente que nos sigue. Otra pregunta también, ya enfocado un poquito en el futuro del legado de una tragedia. ¿Ya se tiene una pequeña idea de los álbumes futuros? Ya sea de qué tratarán, la historia o el rumbo que tomará el proyecto. Yo tengo una cajita chiquitita de cartón en casa llena de papeles que yo voy escribiendo y lo tiro ahí. Cosas del futuro. O sea, cosas del futuro. Ideas para el futuro. Hay una historia maravillosa que es la historia de Gilgamesh, que sería maravillosa llevarla a una ópera. Hay una idea, hay muchas hojas grandes, hay un buen taco de hojas, con un montón de ideas para hacer una obra sobre la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que me apasiona. Hay obras hay papeles sobre Lovecraft, hay papeles sobre Rasputín, hay unas ideas para hacer una obra exclusivamente de mujeres, con diosas de la mitología. Hay un montón de hojas también un taco grande, sobre una obra sobre un personaje maravilloso de Egipto, que es la reina Nefertiti. No, perdón, me he ido yo a Nefertiti, es Hatshepsut, la reina Hatshepsut. Disculpadme, que está su templo justo a la entrada del Valle de los Reyes, en la parte de atrás del Valle de los Reyes. Que sería maravilloso contar su historia. Hay muchas ideas, pero a lo mejor luego aparece una historia nueva o un libro nuevo. Y hay otra idea que tengo, que también me ha rondado por ahí, y también hay algunas hojillas en esa caja de cartón, de hacer una obra 100% original. Un universo nuevo. Pero hasta ahí puedo decir. Sí, de hecho eso sería muy interesante, ¿no? Porque igual como dices, siempre pues agarras tanto de la historia de acá, de la literatura de acá, pero saber, ahora sí conocer como más tu mundo, así, interno de lo que puedes crear, creo que sería muy interesante. Bueno, esa era una de las ideas y se me ha olvidado el más importante. Hay una idea de hacer una obra corta, muy corta, bueno, muy corta, como Britannia, un poquito más corta incluso que Britannia, de un tema muy específico que no me gustaría morirme sin hacerlo. Pero no te puedo decir cuál es. Ok, ya estaremos bien en su momento. Ya veremos. Pero también te digo, sin tampoco aire de hacer algo raro, de que podría ser la última obra de legado, ¿eh?
No. O sea, sobre todo, cada vez más el esfuerzo y el trabajo, además, lo que sí que va a pasar es mucho tiempo hasta el siguiente legado, seguro, porque desde 2008 en 2008 saqué la segunda parte. ¿2008? No, desde 2014 saqué la segunda parte. Entonces, en 8 años he sacado la segunda parte, la tercera, El secreto de los templarios, Britannia y Goya. Hay que coger fuerzas. Va a ser cuestión de exprimir este último disco hasta el último momento, hasta que tengamos algo nuevo del gran Joaquín Padilla. Joaquín, ahorita que mencionaste Britannia, bueno, todos notamos que Britannia fue un gran cambio por ser un disco completamente sinfónico. ¿Tuviste algún miedo de cómo sería recibido? Y también, ¿es posible en otro futuro muy, 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 muy lejano volver a tener un disco sinfónico? Es posible. No lo sé. Miedo no. Yo, gracias a Dios, aprendí muy pronto que se le tiene que tener miedo a muy pocas cosas en la vida y desde luego nunca a tener éxito o no con un disco. No es nada importante. No es nada importante. Es importante, pero no como para tenerle miedo. Uno cuando hace una obra quiere que le guste a cuanta más gente mejor y quiere que pues el reconocimiento y le gusta que y ser inspiración para otros y que la gente te diga, me encanta y que le respeten como artista y pues es guay. Pero miedo no. O sea, miedo no existe. Miedo lo tienes aquí. Es una cosa que tenemos todos aquí en la cabeza y no existe. El miedo se asusta cuando tú te enfrentas a él. Así que no. Sabía que había gente que no le iba a gustar, pero era una necesidad mía. Me apetecía hacerlo. Era muy coherente hacerlo después de Los Templarios, que las orquestaciones alcanzaron una cota muy alta y hay mucha gente que le gusta mucho las orquestaciones. Y creo que era una historia chula sobre Carataco y el emperador Claudio y lo hice adelante. Pero no, miedo no. O sea, es como este disco, yo creo que es la leche. Luego imagínate que luego lo oís y os parece a todos una mierda. Pues mala suerte. Peor para vosotros, yo lo voy a disfrutar mucho, ¿sabes? Sí. Bueno, ahora sí como pues en opinión propia eso, realmente Britannia a mí sí me gustó. De hecho, hasta siento que el metal, las guitarras, eso no le hizo falta, porque pues prácticamente es eso, es una historia de traición, o sea, de druidas, de bosques y eso, y pues obviamente debía ser como digamos un poquito más tranquilo, no tan brutal así como el segundo disco, como el tercero, o incluso pues Claro. como el cuarto. Sí, pues te lo agradezco mucho, sí. La verdad es que cuadraba perfectamente, esa era la historia y vamos, es posible que algún día hagamos otro así, pero no lo sé. No, lo mismo el siguiente es más progresivo o es más, depende de mi estado de ánimo, depende de la historia, claro, no es lo mismo hablar de imaginaos que es una obra sobre la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Pues claro, tiene que pasar lo más grande. O sea, quiero decir, o de repente es la obra que decíamos de Hatshepsut, pues lo mismo tendría más instrumentos, sería más étnico o más arabesco, o yo qué sé, ¿no? Todavía no me he puesto a pensarlo, ¿no? Musicalmente, pero va a depender mucho de cuál es la historia que quieres contar. Ahora ya hablando del legado en general, ¿qué crees que le haga falta al legado? Ya sea en ambientación, en temática o en música. Al legado le hace falta que la gente que lo sigue, que sois vosotros, que los seguidores, sigan dando el mismo cariño que dan hasta ahora. Legado no necesita nada. Legado es una cosa maravillosa, es un viaje que está siendo increíble, que durará lo que tenga que durar, que llegará hasta donde tenga que llegar y que todo lo que te pueda decir ya ha pasado. Era un sueño contar con la mitad de los artistas que han venido. Es un regalo que hayan venido todos. Es un regalo la cantidad de fans que nos escuchan y que nos ven. Y ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a pedir? ¿No? ¿Qué le voy a decir a la gente? No, lo que necesitamos, pues hombre, si vendiéramos 10 veces más de lo que vendemos, pues grabaría con la Sinfónica de Praga.
en vez de con los chicos de aquí. Si, no sé, tendríamos un estudio más grande o tendríamos, yo qué sé. Pero lo importante es que la gente se siga emocionando, que la gente está ahí. Si puedo pedirle algo a los fans, es que lo pongan en Spotify, que tenemos que tener más escuchas. Yo no sé por qué tenemos pocas escuchas en Spotify. No, yo creo que es porque no están las letras y tal y eso. Hay que darle un poco de vidilla a los temas de vez en cuando. Pero no, lo digo como una broma, por supuesto. No, Legado no necesita nada. Estoy agradecido a los músicos que vienen desde el primero hasta el último, siempre. Los fans me tratan con locura. Siempre hay muestras de agradecimiento, de cariño, de respeto. Los medios, en líneas generales, me tratan muy bien. O sea que tengo salud, tengo una familia maravillosa y buenos amigos. Todo está bien. Nos alegra escuchar bastante eso, Joaquín. Y bueno, ya llegó el momento para ir cerrando con unas últimas 3 preguntas reflexivas. Tengo que hablar menos. La primera de ellas es... Menos 25. Menos 25, muy reflexivas. Muy que me voy ya. Tengo 3 minutos. Ok. Haremos otro, me comprometo a hacer otro. Ok. Bueno, la primera, ¿qué es lo que te motiva a seguir creando discos de gran calidad y a ponerle tanto corazón y empeño? Vosotros, los fans, siempre. Me motiva el cariño, lo que nos dais, lo que inspira a mucha gente, lo que ayuda a mucha gente que puede pasar un mal rato y me dice, joder, pues yo estaba pasando fatal y de repente tu obra me sirvió para... Sin duda, los fans. Ok. ¿Qué es y qué significa Legado de una tragedia para ti? Un sueño más cumplido. Entrelazados es un sueño, Legado de una tragedia es un sueño. Durante un tiempo, igual tengo fue un sueño. Es un sueño hecho realidad. Ya por último, resume al Legado de una tragedia en una palabra. Locura. Bendita locura. Ok, bueno, ya con esta pregunta pues ya concluimos esta entrevista a Joaquín Padilla, creador de la ópera rock de Legado de una tragedia. Que muchísimas gracias, Joaquín, por hacer posible esta plática y comentarnos acerca del mundo del trágico legado, que sabemos encierra muchísimos secretos, muchas anécdotas y sobre todo permitirnos poder conocer un poco más sobre este gran proyecto musical. Muchas gracias a vosotros. Me comprometo a hacer otra en breve, ¿vale? Sí. Pero es que me tengo que ir. Segunda parte. Okay. Un besazo enorme, chicos. Un beso, Joaquín. Muchísimas gracias. Chao. Bye, chicos. Un saludo. Chao.